Guerreros con Misión tiene una virtud y un lema: es mejor dar que recibir. Gracias a ellos y a su aporte es posible llevar adelante las diferentes metas del canal Visión Celestial. Juntos podremos llevar el mensaje de salvación a nuestra ciudad y al mundo. Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que en esta hora están en sintonía de la señal de Visión Celestial. Les saluda su pastor Néstor González y aquí estamos en los estudios de esta señal maravillosa que proclama la palabra del Señor hasta donde llega estas ondas, estas señales. Y gracias a Dios por estos medios que nos permiten comunicar lo más precioso que es las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y el día de hoy pues estoy aquí para desarrollar un tema que hemos desarrollado basándonos en la obra que ustedes pueden ver ahí en pantalla de Pablo a César. Y lo que hemos hecho es agrupar algunos de esos capítulos y elaborar un tema que nos va a servir para comprender mejor el contenido del libro, pero también para ampliar algunas cosas que a veces no es posible decirlo todo en un libro. Así que para este día y en este momento que estamos aquí conectados en esta primera parte, luego haremos una parte 2, estaremos hablando de las relaciones culturales del cristianismo. Estamos pensando con este tema en la idea de cómo el cristianismo primitivo del primer siglo tuvo que tener un encuentro con las diferentes culturas de la época, especialmente la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. En ese sentido, entonces, vamos a hablar cómo fue esa interacción y haciendo un recorrido desde cómo estaba el contexto cuando se cumplió lo que la palabra de Dios dice allá en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y empecemos entonces para avanzar con nuestro tema. Tenemos algunos puntos ahí que desarrollar en este espacio y quisiera que pensemos un momento en la época, como que nos traslademos, cómo estaba el tiempo, porque dice la palabra ahí, se cumplió el tiempo. ¿Cuál es ese tiempo cumplido? ¿Cuál es ese tiempo que en el griego cumplimiento es kairos? El tiempo cumplido es kairos de Dios, es decir, el momento oportuno. ¿Por qué había un momento oportuno? Algunos historiadores hablan que la época del primer siglo es conocida como la primera ilustración de la historia, es decir, un avance en muchos campos del conocimiento y de la sociedad ya estaban dados en ese momento. Otros consideran de que esta época se le puede llamar la primera globalización también, como la que estamos viviendo en estos tiempos modernos. Así que eso nos da una idea de que realmente era un tiempo muy avanzado, era un tiempo muy oportuno, muy importante para que llegara el Hijo de Dios con las buenas nuevas de salvación y se facilitara la propagación del Evangelio hasta los rincones de la tierra. ¿Qué había en ese contexto? Y entonces ahí donde comenzamos a entrar con el panorama. El cumplimiento del tiempo es porque hay un panorama, un escenario preparado. Y lo vamos a enfocar especialmente en esas tres culturas, que es la que estamos estudiando, con quien tuvo el encuentro, el cristianismo. Desde el punto de vista de los judíos, ¿qué situación había óptima para que llegara el cristianismo? Pues el judaísmo tenía una religión muy desarrollada en el primer siglo. Estaba bien establecido el templo, las sinagogas por todas partes del mundo conocido, la religión con unos principios éticos que llamaban la atención a la población de aquel tiempo, porque consideraban de que era una religión, ¿verdad?, que tenía una característica que no se miraba en ninguna otra religión. Su ética de trabajo, su ética de relaciones sociales, sus principios estrictos en algunos campos de la vida, eso era algo llamativo. Así que se puede decir que era, en cuanto a religión, era lo mejor que se había desarrollado el mundo conocido.
pero luego tenemos también el mundo griego. El mundo griego para el primer siglo ya había dado sus mejores filósofos, ya había dado sus mejores conocimientos, ya había pasado toda una escuela de grandes filósofos que para el primer siglo eran ya reconocidas las escuelas de filosofía, de enseñanza de las academias de los griegos en todo el mundo conocido. Y eso nos permite entender de que entonces el mundo estaba preparado con un idioma, con una lengua que le permitiría al cristianismo aprovechar la comunicación. Entonces estamos viendo cómo la religión organizada la aportaba el judaísmo, con toda su literatura, con toda, ¿verdad?, sus normas de vida, de ética, moral, pero la parte del conocimiento, la parte del lenguaje, la parte de las relaciones que se vivía en ese tiempo de enseñanza, que había un auge de conocimiento, lo aporta la cultura griega, que también se le conoce como el helenismo. Y en este sentido estamos hablando de que el cristianismo aprovecha, por un lado, del judaísmo, de que todo el mundo quería conocer esta religión judía, los paganos especialmente, los griegos, y se hacían llamar prosélitos cuando se cambiaban a la religión judía, y ellos fueron un campo misionero muy oportuno porque ya conocían las profecías, ya conocían la ley, y entonces ellos estaban listos para que llegara la enseñanza de la buena nueva. Por el lado de los griegos estamos hablando de que ya se había traducido la Biblia hebrea al idioma griego, entonces ya se leía en todas las sinagogas, ya se leía, se hablaba a nivel público el griego también. Así que estamos hablando de que ya se facilitaba la comunicación, salir de Jerusalén o de Israel con el mensaje del Evangelio, ya estaba preparado el escenario. ¿Qué más podemos decir? Que esta filosofía le daba ciertos aspectos a la cultura helenística que les permitía a ellos estar preparados para entender el mensaje del Evangelio. ¿A qué punto me refiero? Eran los griegos que tenían lo que le llamamos la mitología griega. Para ellos era muy sencillo creer de que los dioses bajaban de los cielos y tenían forma humana, se transfiguraban en forma humana, se manifestaban en forma humana. Entonces, ellos tenían ya su mitología, pues cuando Pablo y los misioneros les hablan de que el Hijo de Dios vino y se hizo carne, para ellos era algo ya común, algo que lo pudieron entender, algo que nunca entendieron los judíos de ese tiempo, porque para ellos Dios no podía tener un hijo. Así que ya se puede imaginar cómo la filosofía también preparó de cierta manera la mente humana para poder captar el mensaje de la encarnación. Les dio el idioma, les dio los conocimientos, las palabras para traducirlas, para explicar mejor las doctrinas cristianas. Entonces estamos viendo ahí estas dos primeras culturas, pero también tenemos el mundo romano. El mundo romano le dio al cristianismo esa organización política, social. Ellos establecieron caminos, establecieron magistratura, gobernatura en todas las áreas donde ellos controlaban y habían conquistado. Entonces, ¿qué le dio el Imperio Romano al cristianismo? Le dio los caminos. Hasta el día de hoy nosotros escuchamos ese dicho, todos los caminos llegan a Roma. Y es que precisamente ellos establecieron una infraestructura impresionante. La navegación también, ¿verdad? Ellos desarrollaron sus barcos para la guerra, para el comercio. Esa infraestructura social y política fue aprovechada por el cristianismo en el primer siglo. Y esto estamos hablando en generalidad del contexto, pero queremos entrar un poquito más sobre cada uno de ellos en particular, ¿verdad? Porque es importante reconocer qué herencia tenemos como cristianos del judaísmo, del helenismo y del romanismo en sí, o del latinismo, como también se puede conocer, que es el imperio latino o romano. Entonces vamos a entrar un poquito rápido, ¿verdad?, sobre ese encuentro cultural que tuvo el cristianismo en estos tres mundos superpuestos. Entonces empecemos con el más común, el más conocido, que sería el judaísmo. El judaísmo como tal, pues, le facilita al cristianismo el hecho de que el cristianismo es el cumplimiento de las promesas. La llegada del Hijo de Dios es el cumplimiento de las profecías. De tal manera entonces que cuando el cristianismo al principio comienzas a predicar que ya llegó el Mesías,
que ya se cumplió una profecía. Pues básicamente lo que estaba haciendo era anunciar el cumplimiento de lo que decía el Antiguo Testamento, lo que los mismos judíos esperaban. Pero obviamente sabemos de que ellos no lo aceptan, lo rechazan, pero eso no quita que todo lo que se predica está basado, tiene sus raíces, su fuente en el Antiguo Testamento. Entonces estamos hablando aquí que hay una herencia cultural, religiosa, ¿verdad?, de la literatura, de las profecías, de la Biblia hebrea, que le transmite al cristianismo. El cristianismo continúa predicando esas profecías, predicando esos mandatos, esos mandamientos de la palabra de Dios, y ahora se ven cumplidos en la persona de Jesucristo, el Mesías. ¿Qué más le da el judaísmo al cristianismo para la propagación del evangelio? Su red de sinagogas. El judaísmo había establecido sinagogas por todas las ciudades que se habían conquistado, porque ellos habían sido dispersados en siglos anteriores. Entonces ellos ya tenían una estructura. Entonces los misioneros, como el apóstol Pablo, tenían un lugar donde comenzar a predicar. Y era importante ver ese detalle, que siempre llegaban a una sinagoga. Y allí estaban judíos de sangre, pero también estaban los prosélitos, como le decía al comienzo, son gentiles que se convirtieron al judaísmo, y estos gentiles tenían una mezcla de pensamiento griego y de cosmovisión judía, ahora con la religión que habían aceptado, y estos fueron un campo fértil para entender mejor la palabra del Señor. En muchos de los relatos de Hechos de los Apóstoles se muestra que cuando Pablo termina de predicar su sermón para convencer a los judíos que están en la sinagoga, eran los gentiles los que se quedaban interesados por oír más acerca de esta enseñanza. Los mismos judíos, los de la raza propiamente dicha, ellos rechazaban inmediatamente, no aceptaban que el Mesías había llegado. Pero los prosélitos y otra categoría que se menciona en los Hechos son los temerosos de Dios. Son personas que no eran prosélitos, no se habían hecho judíos, pero les gustaba el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, la religión de los hebreos. Entonces estos grupos fueron un campo fértil para la predicación del evangelio. Entonces estamos viendo cómo este encuentro cultural con el judaísmo preparó el terreno. O sea, los judíos con su sinagoga, con sus conversiones, prepararon el terreno para que el evangelio fuera asimilado primeramente ahí, ¿verdad?, en ese grupo, en ese campo de personas que ya tenían conocimiento de la ley, de los profetas. Así que ese, podemos decir, es un aporte importantísimo que hasta el día de hoy nosotros seguimos llamándonos judeocristianos, con principios y valores judeocristianos. Nosotros seguimos usando el Antiguo Testamento, que era la Biblia hebrea en ese tiempo. Nosotros seguimos usando esas oraciones, esos salmos, seguimos creyendo esas profecías a los profetas. Entonces tenemos algo que todavía sigue en común, que nos heredó, ¿verdad?, el judaísmo, y que ahora entendemos que se cumple en la persona de Jesucristo. Pero todo sigue teniendo un uso, un valor espiritual incalculable. Así que eso es por el lado del judaísmo, que permite que el evangelio pueda avanzar. Su primera etapa es con la sinagoga, con los judíos, porque sabemos que ellos eran los que conocían mejor el tema que Pablo y los misioneros predicaban. Venimos ahora cuando decíamos de que eran los gentiles los que se interesaron más que los mismos judíos acerca de este mensaje. Entonces nos trasladamos a otra cultura. Aunque ellos conocían parte de la religión judía, tenían otra cosmovisión, es la cosmovisión griega. Y este es el segundo encuentro que tiene ya el cristianismo, porque ya sale de la sinagoga, sale de la religión judaica y comienza a extenderse al campo gentil, al campo griego, donde ahí vamos a encontrar religiones paganas, filosofías de toda clase, vamos a encontrar prácticas griegas comunes en ese tiempo que no eran comunes en Israel. Pero el cristianismo tiene que entrar en esos campos misioneros, tiene que entrar en esas culturas, en esas costumbres, y permearla con el mensaje del evangelio. De tal manera entonces que el cristianismo aprovecha ese contacto cultural. Lo que tiene el helenismo lo va a aprovechar para poder dialogar, para poder evangelizar. Y por eso es que nos referíamos a que el idioma griego fue fundamental, porque prácticamente todo se hacía con el idioma griego. Se escribía, se hablaba, todas las esculturas, todas las estructuras que se creaban llevaban esa huella del idioma griego.
De tal manera que dice un historiador acá importante de que el movimiento cristiano no se pudiera entender sin el idioma griego. Desde el punto de vista lingüístico, dice este escritor, desde el punto de vista lingüístico, el movimiento cristiano, la religión cristiana, fue un movimiento griego, porque prácticamente no podía comunicarse si no era a través del idioma, el estilo, la literatura, todo lo que se hacía iba con el sello de la comunicación o la lengua griega. Muy importante entonces todo esto, ya que las palabras que tenían los griegos tenían mucho significado y a veces el hebreo se quedaba en un tipo de conocimiento o de significado en la palabra, pero cuando se traducía al idioma griego se ampliaba el significado. Podían salir 2, 3 significados más allá. Y esa es una riqueza que le aporta al cristianismo, de tal manera que el cristianismo tiene la oportunidad de explicar con mucha más diversidad, usando términos de los mismos griegos para predicarles el evangelio. Y lo podían entender. Y Pablo, por ejemplo, es uno de los que no solamente usa el lenguaje griego, sino ejemplos de la vida griega. Y ahí podemos ver cómo en sus cartas y en sus mensajes el apóstol Pablo no omite tomar ejemplos de la vida cotidiana griega, como los deportes, ¿verdad? Las olimpiadas, muchos ejemplos de corredores están ahí en las cartas de Pablo. Están los ejemplos, ¿verdad?, de los que luchan legítimamente. También toma la imagen de los agricultores y utiliza incluso recursos de poetas y griegos. Él mismo menciona en algunos de sus mensajes, como dicen vuestros propios poetas. Entonces eso le da al cristianismo una clara idea de que realmente aprovechó la cultura. El apóstol Pablo, ¿verdad?, como instrumento de Dios, permite que el cristianismo aproveche la cultura de su tiempo sin desvirtuar, sin corromper la esencia del mensaje del evangelio. Y aparte de esto, ¿verdad?, estamos diciendo que también está el encuentro con la cultura romana. Estamos hablando de la cultura judía, la cultura griega, y ahora nos venimos a la cultura romana. Mire qué importante es todos estos elementos que están alrededor del mensaje cristiano del primer siglo. Es decir, no podríamos entender el mensaje si no es a través de ese contacto con judíos, con griegos y con romanos. Pero concentrémonos ahora en el ámbito romano un poquito más. ¿Qué importante fue este sistema que estaba establecido en ese tiempo? Ya habíamos dicho de que Roma le dio al mundo el orden, un mundo organizado, un mundo comunicado, interconectado, ¿verdad?, a través de su infraestructura, a través de sus legiones romanas que controlaban y vigilaban toda la vida de la sociedad de su tiempo. Eso tuvo una ventaja para el cristianismo, especialmente para el apóstol Pablo. Si recordamos, en algunos momentos el apóstol Pablo estuvo a punto de ser muerto, linchado por grupos, ¿verdad?, que se levantaban por los judíos, pero en algunos momentos fue salvo por la intervención de los tribunos, o sea, de los romanos. En otras palabras, Roma tenía ahí una ley bien clara, importante. Nadie podía ser ejecutado si no tenía un juicio justo. Y eso fue algo que le valió al cristianismo del primer siglo. En los primeros años, propiamente dicho, se protegió de alguna manera la libertad de culto, la libertad de religión. Entonces, Roma le brindó esto al cristianismo, le permitió difundirse, le permitió al cristianismo salir de la frontera y de alguna manera ser protegido, ¿verdad? Porque si no hubiera habido este control, pues básicamente pues hubieran matado rápidamente a los misioneros, ¿verdad?, con lo que se llama el fanatismo religioso de ese tiempo. Pero lo que estamos hablando entonces, cómo la cultura romana también aportó, diríamos, su grano de arena. Y no solamente en este aspecto, ¿verdad?, de la protección, sino que vemos cómo Dios usa a los mismos Césares para cumplir las grandes profecías, porque fue a través del edicto de Augusto César, ¿verdad?, y en el primer siglo, que se da el cumplimiento del nacimiento de Jesús en Belén, porque el edicto decía, ¿verdad?, que todos tenían que volver a su ciudad natal para ser empadronados para los impuestos. Entonces César pues estaba pensando en cómo obtener más dinero de la gente haciendo un censo, pero
no se daba cuenta que estaba cumpliendo con los grandes planes y propósitos de Dios y especialmente con las profecías bíblicas del Mesías. Así que ese es un ejemplo como esa autoridad máxima era la única que podía ser un instrumento útil en ese momento para que se moviera de un lugar a otro los pueblos, las personas, y así se cumpliera lo que estaba escrito. O sea, no podemos ahí imaginarnos, hermanos, cómo se hubieran cumplido estas profecías si no hubiera habido un poder que controlaba todo. Pero Dios todo lo preparó. Él es el que puso a ese poder en ese momento para que se facilitara el cumplimiento de las profecías. Roma era al principio una cultura abierta, permitía todo tipo de religión, les protegía, las culturas las protegía, y eso fue de mucha ayuda. Entonces estamos hablando de que el cristianismo tiene una relación cultural muy estrecha con la cultura judía, muy estrecha con la cultura griega o helenística, y una relación muy estrecha con la cultura romana. Son aportes importantes que le dan estas culturas al cristianismo. Por eso en este punto que estamos estudiando cómo fueron las relaciones culturales del cristianismo, podemos ver que en esta primera etapa, en este primer momento, fue el tiempo que dice la Biblia oportuno, fue el momento propicio para que naciera el Hijo de Dios y se llevara luego el cristianismo, el mensaje del Evangelio, por el apóstol Pablo y el resto de misioneros. En el tiempo de Pablo, en el tiempo del primer siglo, se vivía un tiempo que se le llamó en la historia la paz romana. Era algo extraordinario, es decir, todo el mundo hablaba de ese ambiente, de esa estabilidad de algún momento que gozaban. Como en Hechos capítulo 24 hay un orador que dice que gozamos de paz en todo tiempo y lugar. Un romano hablaba de la situación que se vivía en el ambiente. Entonces ya no podemos imaginar cómo el cristianismo aprovecha toda esta circunstancia, estos cambios culturales del momento para llevar el evangelio, porque había un plan de Dios, un plan divino. Cristo mismo lo dijo, que esta palabra saldría de Jerusalén hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Qué más podemos decir? A pesar de que en aquel tiempo, pues habían, como hoy, como en toda la historia humana, habían también situaciones difíciles. Había corrupción moral, había explotación, había sufrimiento, había pobreza. Todas estas cosas son parte de la misma historia humana, pero que también nos habla de que precisamente por eso el cristianismo aprovechó estas circunstancias, no solamente los avances de la época, el idioma, las comunicaciones, el transporte, sino también la necesidad de la gente. Entonces todo esto nos viene mostrando un panorama que el cristianismo entra en un mundo que en ese momento pues es desconocido, pero que entra, ¿verdad?, con valor, con autoridad, con la guianza del Espíritu Santo, y alcanza a aquellos que estaban lejos. Como dice la palabra, a los que están cerca y a los que están lejos. Cuando Cristo comenzó a predicar, Mateo revela y dice que se cumple la profecía de Isaías, que dice: los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el mundo de aquel tiempo, aunque tenía la preparación en el aspecto estructural, cultural, para el evangelio, era una sociedad necesitada de salvación. Era una sociedad que necesitaba un mensaje de esperanza. Yo aquí quiero agregar otro punto más, ¿verdad? Además de todas estas culturas que el cristianismo entró en diálogo y entró, ¿verdad?, en conversación con ellas para predicarle. Tenemos que reflexionar un poquito cuál sería el impacto que estas culturas tuvieron sobre el cristianismo. Muy importante, hay un punto aquí en este libro que se llama la absorción del cristianismo, es decir, de qué manera las culturas tuvieron cierta influencia sobre el cristianismo, porque todo lo que acabamos de ver es cómo el cristianismo aprovechó lo cultural de su tiempo, ¿verdad? Lo cultural de los judíos, de los griegos y de los romanos. Pero en esa entrada, en ese contacto, en ese encuentro, de alguna manera, pues hubieron algunas cosas que entraron al cristianismo y que si no se hubiese tenido mucho cuidado, se hubiese desvirtuado el mensaje del evangelio. Se lo digo brevemente. La influencia del judaísmo, ¿cuál fue el peligro
¿Cuál fue el peligro en el contacto con el judaísmo? Lo que muchos quisieron hacer en el primer siglo era judaizar a los cristianos. Y ese ya tenemos un primer peligro desde el punto de vista del encuentro cultural con los judíos. Porque muchos de los que se convirtieron a Cristo, que eran judíos, pensaban que todavía debían seguir guardando la ley de Moisés. Y entonces ellos, con esa mentalidad, que no querían dejar las leyes, que no querían dejar, se les hacía imposible, que todo era por fe, por gracia, dijeron, no, tenemos que enseñarle también la ley. Y ahí entró la judaización, ¿verdad? Que Pablo combatió mucho. En la carta a los Gálatas, por ejemplo, es muy clara cómo él combate fuertemente este tema. Entonces, hay que tomar en cuenta que en este campo del encuentro cultural puede darse lo que le llamamos aquí la absorción cultural, es decir, algo de allá se puede venir y puede ser perjudicial. Aunque nosotros le estamos dando el mensaje, hay que estar alerta, como dice el apóstol Pablo, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Así que estamos viendo ahí cómo el judaísmo quiso afectar, tanto así que se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, para aclarar este asunto, ¿verdad? ¿Debían cumplir la ley los gentiles, los convertidos, sí o no? Y ahí puede ver usted cómo se llegó a una decisión, ¿verdad?, sabia, guiada por el Espíritu Santo. Si lo vemos por el lado de los griegos, hablamos ya del aprovechamiento que se dio de la cultura, del idioma y de los conocimientos que aportó el helenismo. Pero aquí viene otro problema. Muchos de los convertidos filósofos griegos que vinieron al cristianismo pretendieron usar la filosofía después, y por eso es que Pablo también ataca que tengan cuidado con las filosofías huecas. Y ahí podemos ver el peligro entonces de entrar en contacto con estas culturas, ¿verdad?, de conocimiento, de filosofía, porque hay que tener cuidado que no se introduzca una corriente que sucedió realmente en algunos momentos de la iglesia cristiana. Ya en el segundo siglo es cuando tomó más fuerza el helenismo, los filósofos, primeros filósofos cristianos, y se convirtieron en lo que se conoce en la historia cristiana los primeros apologistas, es decir, los que quisieron defender la fe, pero usando filosofías de los griegos. Y eso produjo algunas herejías. La iglesia cristiana tiene una historia de herejías porque ellos pensaban que estaban defendiendo la fe, pero lo hacían con conocimiento, con categoría filosófica que no era bíblicamente hablando correcto. Entonces, aquí estamos hablando del peligro de este encuentro cultural. Y por último, con Roma, ya ni se diga, verdaderamente el impacto que tuvo al principio, dijimos de que fue de protección, fue de apertura, luego entró en conflicto cuando los cristianos comenzaron a proclamar a Jesús como Señor y comenzaron los judíos a acusarlos de delitos políticos. Entonces ya comenzó a cambiar la relación y Roma comenzó a ser hostil al cristianismo, tanto así que se desataron las grandes persecuciones imperiales. En la primera persecución que murió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, según la tradición, ¿verdad?, por Nerón, y así llegó hasta 3 siglos, hasta que hubo el acuerdo que se conoce, ¿verdad?, como la tolerancia, el edicto de tolerancia. Y ahí podemos ver cómo, cuál fue el impacto negativo que tuvo el romanismo, es que la iglesia entró al poder. La iglesia se corrompió con el poder político. Pasó de una iglesia religiosa, cristiana, a ser una iglesia política. Muy bien, con esto hemos hecho así un esbozo rápido del encuentro cultural y hemos terminado con los peligros que se puede dar al momento de tener un encuentro cultural. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dirija a que podamos tener siempre un evangelio puro, libre de toda influencia del enemigo. Oramos. Padre, te damos gracias por este evangelio que ha trascendido las culturas. Gracias porque hasta el día de hoy podemos seguir predicándolo, Señor, con esa sabiduría que nos ayuda a advertir de los errores. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.